Muy buenos días para todos. Bienvenidos a este espacio de encuentro con la palabra de Dios. Hoy la liturgia nos regala un mensaje profundamente esperanzador, pero también muy exigente, porque nos habla de un Dios que reúne lo disperso, purifica lo que se ha contaminado, devuelve la unidad a lo que se ha dividido y realiza todo esto por medio de Jesucristo, que entrega su vida para congregar a los hijos de Dios. Lectura de la profecía de Ezequiel. Esto dice el Señor Dios: recogeré a los hijos de Israel de entre las naciones a donde han ido. Los reuniré de todas partes para llevarlos a su tierra. Los haré una sola nación en mi tierra, en los montes de Israel. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán naciones, ni volverán a dividirse en dos reinos. No volverán a contaminarse con sus ídolos, sus acciones detestables y todas sus transgresiones. Los liberará de los lugares donde habitan y en los cuales pecaron. Los purificaré, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Mi siervo David será su rey, el único pastor de todos ellos. Caminarán según mis preceptos, cumplirán mis prescripciones y las pondrán en práctica. Habitarán en la tierra que yo di a mi siervo Jacob, en la que habitaron sus padres. Allí habitarán ellos, sus hijos y los hijos de sus hijos, para que siempre, y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos una alianza de paz, una alianza eterna. Los estableceré, los multiplicaré y pondré entre ellos mi santuario para siempre. Tendré mi morada junto a ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y reconocerán las naciones que yo soy el Señor que consagra a Israel, cuando esté en mi santuario en medio de ellos para siempre. Palabra de Dios. Esta palabra llega en un momento en que mucha gente vive fragmentada, familias divididas, corazones heridos, comunidades rotas, personas dispersas interiormente, vidas que parecen partidas en varios pedazos. Y hoy el Señor nos dice algo muy bello: yo quiero reunir, sanar, purificar y habitar en medio de ustedes. Esta primera lectura del profeta Ezequiel es una promesa inmensa de restauración. El pueblo ha vivido la dispersión, el desarraigo, la fractura, las consecuencias del pecado y de la infidelidad. Israel no aparece aquí fuerte y unido, sino herido, dividido y esparcido entre las naciones. Y precisamente ahí resuena la voz del Señor con una fuerza conmovedora: recogeré, reuniré, los haré una sola nación. Fíjese en algo muy importante: la iniciativa es de Dios. No es el pueblo el que se recompone solo. No es una simple estrategia política. No es una reorganización externa. Es Dios quien toma la decisión de intervenir para rehacer al pueblo. Y eso nos dice mucho a nosotros, porque hay rupturas humanas que no se arreglan solo con la buena voluntad, ni con discursos, ni con apariencias. Hay divisiones que necesitan una obra profunda de Dios. Hay dispersión interior que solo el Señor puede recoger. El texto insiste mucho en la unidad. Los haré una sola nación. Un solo rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán dos naciones. Aquí no se trata solamente de geografía ni de política. Se trata de una verdad espiritual. El pecado divide. La idolatría divide. La autosuficiencia, por supuesto que también divide. La infidelidad divide. El cambio, Dios reúne, reconcilia, ordena y vuelve a ser comunión. Qué actual es esta palabra. También hoy vivimos muchas formas de división. Personas que nos dividimos por dentro, que quieren una cosa y viven otra. Familias donde cuesta perdonar. Comunidades donde hay rivalidades, heridas viejas, tensiones escondidas. Incluso dentro del corazón humano puede haber una especie de exilio interior. Uno sabe que necesita de Dios, pero se siente lejos. Sabe que desea paz, pero vive inquieto. Sabe que quiere amar, pero lleva heridas y resistencia. Por eso el texto del profeta Ezequiel no se queda en una unidad superficial, sino Dios no dice simplemente
los voy a juntar, dice también, los liberaré, los purificaré. Es decir, para que haya verdadera unidad, tiene que haber purificación. No basta con reunir cuerpos si el corazón sigue agotado al pecado. No basta estar juntos físicamente si por dentro seguimos llenos de idolatría, orgullo, resentimiento o doblez. Y esto vale para muchas cosas. La unidad que Dios regala pasa por la conversión. Y por eso aparece otra fórmula preciosa de la alianza. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esta frase reúne toda la historia de la salvación. Dios no quiere solamente un pueblo ordenado, quiere un pueblo que le pertenezca, un pueblo purificado, reconciliado, capaz de vivir en comunión con Él. Y ahí aparece también la figura de David, que en clave profética abre la mirada hacia el Mesías. Mi siervo David será su rey, el único pastor de entre ellos. Aquí la liturgia nos prepara para la llegada de Cristo, el verdadero Hijo de David, el único pastor, el rey que no domina desde el poder humano, sino que pastorea desde la entrega, la misericordia y la fidelidad al Padre. Luego el texto habla de una alianza de paz, de una alianza eterna, y dice algo hermosísimo: pondré entre ellos mi santuario para siempre, tendré mi morada junto a ellos. Este es el Señor Dios. No solamente corregir externamente a su pueblo, sino habitar en medio de él. Dios quiere mostrar con su pueblo, quiere que su presencia sea el centro, quiere ser Dios con nosotros, como hemos oído en otros, con el corazón, con la mente, con todo. Aquí hay una palabra muy fuerte para nuestra vida espiritual. El proyecto de Dios no es que vivamos dispersos, ni rotos, ni partidos, ni lejos de Él. Dios quiere reunir lo que está disperso, sanar lo que está herido, purificar lo que está terminado y hacer de nosotros una morada para su presencia. Ahora vamos a escuchar el salmo. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Escuchad, pueblo, la palabra del Señor. Anúnciala en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor remedió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. Vendrá aclamaciones a la altura de Sión y fluirán hacia los bienes del Señor. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertirá su tristeza en gozo. Los alegrará y aliviará sus penas. El Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Este salmo, tomado de Jeremías, continúa la misma metodología espiritual de la primera lectura. Dios es el pastor que reúne, que cuida, rescata, transforma el dolor en alegría. La antífona dice: el Señor nos guardará como un pastor a su rebaño. Esta imagen es bellísima y muy profunda. El pastor no solo conduce, también busca, protege, reúne, defiende. Un rebaño disperso está en peligro. Una oveja sola queda expuesta. Por eso la figura del pastor habla del cuidado, de la cercanía, de la vigilancia amorosa. El salmo empieza diciendo: el que dispersó a Israel lo reunirá, lo guardará como un pastor a su rebaño. Aquí aparece una verdad teológica importante. Dios ha permitido que el pueblo experimente las consecuencias de su pecado, pero no lo abandona para siempre. La dispersión no es la última palabra. El castigo no es el final del amor. El Señor hiere para sanar, corrige para salvar, permite la prueba para conducir a una purificación mucho más honda. Por eso el mismo Dios deja al descubierto la herida del pueblo. Es el que lo reúne nuevamente. Luego dice: el Señor redimió a Jacob, lo rescató de una mano más fuerte. El pueblo no podía salvarse solo, necesitaba ser rescatado. También esto vale para nosotros. Hay cadenas
de las que uno no sale solo. Hay pecados que no se vencen solo con fuerza de voluntad. Hay tristezas, hábitos, heridas, esclavitudes interiores de las que el ser humano no se libera por sí mismo. Y esto tengámoslo claro. Necesita redención. Necesita que alguien más fuerte lo rescate. Y ese alguien es Dios. El Salmo luego cambia de tono y pasa del rescate al gozo. Vendrán con aclamaciones, afluirán hacia los bienes del Señor. Convertiré su tristeza en gozo, los alegraré, aliviaré sus penas. ¡Qué precioso es esto! Dios no solo saca del peligro, también devuelve la alegría. No solo rescata de la opresión, también conduce a la fiesta. No solo corrige, también consuela. Esta es una palabra muy necesaria para tanta gente que nos ve, para tantos que nos acercamos a ella, que vivimos con penas acumuladas, que vivimos con situaciones bastante difíciles, con cansancio, con cargas. El Señor no es indiferente a esas penas. Él promete transformarlas. No se trata de alegría superficial, tampoco barata. Se trata de la alegría que nace cuando Dios vuelve a ocupar el centro. Cuando el alma se sabe cuidada, cuando la dispersión se convierte en comunión, cuando la tristeza se abre a la esperanza. Y note además que el gozo aquí es comunitario. Se alegrarán la doncella, los jóvenes y los viejos. Es decir, no es una salvación individualista. Cuando Dios reúne a su pueblo, la alegría alcanza a todos. Eso también nos conforta. Nuestra fe no se puede vivir como encerramiento. Dios nos reúne para formar su pueblo, para caminar juntos, para compartir la esperanza, para dejarnos pastorear por Él como comunidad. Y ahora les invito para que escuchemos el Santo Evangelio del día. El Evangelio de hoy es de una enorme profundidad y nos introduce directamente en el misterio de la pasión de Jesús. Acabamos de escuchar que después del signo impresionante de la resurrección de Lázaro, muchos creyeron en Jesús, pero otros fueron a contar a los fariseos lo sucedido. Es decir, el signo de la vida nueva no provoca una sola reacción. Unos despierta la fe, en otros el miedo y la oposición. Y entonces los sumos, sacerdotes y fariseos convocan el Sanedrín. ¿Qué les preocupa? No tanto la verdad del signo, no tanto el sufrimiento de la familia Betania, no tanto la acción de Dios manifestada en Jesús. Les preocupa perder el control. Temen a que todos crean en Él y que eso traiga consecuencias políticas frente a los romanos. Aquí aparece una de las grandes tragedias del corazón humano. Cuando el miedo al cambio, el apego al poder y la defensa de los intereses propios ciegan hasta el punto de no reconocer la obra de Dios. Entonces interviene Caifás y pronuncia una frase durísima. Les conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca toda la nación. San Juan nos dice algo extraordinario. Caifás no comprendía plenamente lo que estaba diciendo, pero habló proféticamente. Desde su cálculo político y su dureza interior termina pronunciando una verdad más grande que él mismo. Jesús iba a morir por el pueblo, pero no como ellos lo imaginan. No como una simple eliminación útil, sino como el Cordero que entrega la vida para salvarla. Aquí está el corazón del Evangelio. Jesús va a morir, no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. De esto hemos hablado toda la reflexión. Esta frase es maravillosamente el Evangelio con la primera lectura. Lo que Ezequiel anunciaba
como promesa, Juan lo presenta ahora a cumplimiento. Dios quiere reunir a los dispersos, pero ahora entendemos algo decisivo. Esa reunión no solo es fruto de una estrategia humana, sino también de la muerte redentora de Cristo. Jesús reúne derramando su sangre. Jesús hace unidad entregándose. Jesús congrega desde la cruz. Esto es inmenso porque nos muestra que la unidad verdadera tiene precio. No hay reconciliación sin sacrificio. No hay comunión sin entrega. No hay pueblo nuevo sin la Pascua de Cristo. El Señor no viene a imponer unidad por la fuerza, sino a crearla desde el amor, llevando hasta el extremo. Y cuando el texto dice los hijos de Dios dispersos, no habla solo del antiguo Israel geográficamente disperso. Habla de todos aquellos que por el pecado, por la distancia, por la historia rota de la humanidad, viven lejos de la plena comunión con Dios. Cristo muere para congregar, muere para reconciliar, muere para hacer de muchos un solo pueblo. Aquí hay una luz muy grande para la iglesia y para nuestra vida personal. La iglesia existe porque Cristo reúne. No somos un grupo armado por simpatías humanas. No somos una suma de individuos religiosos. Somos un pueblo reunido por la sangre de Cristo. Y cada vez que cedemos a la división, al chisme, a la rivalidad, al resentimiento, a la fractura, estamos contradiciendo la obra de aquel que murió para congregarnos. Pero esta palabra también toca la vida interior de cada uno. Porque no solo hay dispersión afuera, también la hay adentro. Muchas veces vivimos fragmentados. Una parte de nosotros quiere seguir al Señor y otra se resiste. Una parte quiere amar y otra guarda rencores. Una parte busca a Dios y otra sigue apegada a los viejos ídolos. Cristo quiere reunir también esos pedazos del alma. Quiere darnos unidad interior. Quiere que nuestro corazón deje de vivir roto por dentro. El texto continúa diciendo que desde aquel día decidieron darle muerte. ¡Qué fuerte! Frente al don de la vida ofrecido por Jesús, algunos responden planeando la muerte. Así de serio es el misterio de la libertad humana. Uno puede abrirse a la gracia o endurecerse frente a ella. Y Jesús, sabiendo lo que viene, se retira por un tiempo a Efraín con sus discípulos. No porque tenga miedo en el sentido humano, sino porque su hora está totalmente unida al designio del Padre. Él no es víctima del azar. Él camina libremente hacia la Pascua. El Evangelio termina con la expectativa de la Pascua y con la pregunta de la gente: ¿vendrá a la fiesta? Ahí queda la tensión en el aire. Lo buscan, lo esperan, lo vigilan, quieren prenderlo. Pero nosotros, que escuchamos esta palabra desde la fe, sabemos la respuesta profunda. Sí, Jesús irá a la Pascua, irá al encuentro de la hora, irá a entregarse, irá a unir a los hijos de Dios dispersos, irá a consumar la alianza nueva y eterna. Si unimos las tres partes de la liturgia de hoy, el mensaje es bellísimo y completísimo. La primera lectura nos muestra el proyecto de Dios: reunir, purificar, hacer un solo pueblo, establecer una alianza de paz, poner su morada en medio de los suyos. El Salmo nos hace cantar que ese Dios actúa en nuestra vida como pastor, que rescata, que reúne, que transforma la tristeza en gozo. Y el Evangelio nos revela cómo se cumple todo eso en Jesús, que muere para reunir a los hijos de Dios dispersos. Entonces, ¿qué conclusión podemos sacar? ¿Qué me dice hoy Dios? Nos dice
que no se resigna a nuestra dispersión. Dios no quiere vernos rotos, ni divididos, ni lejos de Él. Nos dice que la verdadera unidad exige purificación. No puede haber comunión real si seguimos abrazados al pecado, a los ídolos, a la dureza del corazón. Nos dice que nuestro Señor Jesucristo es el pastor, rey prometido, el Hijo que entrega la vida para salvar y congregar. Nos dice que la iglesia debe ser signo de unidad y no de división, de comunión y no de rivalidad. También nos dice que cada uno debe dejarse reunir por dentro, dejar que Cristo ordene la vida, cure las fracturas interiores, sane la memoria, purifique el corazón y vuelva a ser el centro. Hoy sería bueno preguntarnos delante del Señor qué áreas de mi vida están dispersas, qué divisiones cargo en el corazón, qué heridas no me dejan vivir en la unidad. ¿Estoy contribuyendo a la comunión o a la fractura? ¿Me estoy dejando purificar por Dios? ¿Creo de verdad que Cristo murió también para reunirme, para rescatarme, para hacerme parte de su pueblo? Y qué hermoso sería guardar hoy en el corazón estas tres certezas. Dios quiere reunir lo que está disperso. Dios nos cuida como un pastor a su rebaño. Jesús muere para congregar a los hijos de Dios. Te deseo una excelente jornada. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.